Sabemos, hermanos, de que muchas veces, hermanos, no nos suele gustar, hermanos, la palabra del Señor es tan fuerte, es cortante, dice de doble filo, hermanos, que la palabra penetra, hermanos, porque penetra. Yo ponía de ejemplo, hermanos, a un hermano ayer, que si nosotros tenemos una herida, hermanos, y estamos haciendo algo, hermanos, una herida, y pongo mi brazo y yo no tengo nada, pero si hay esa herida ahí y le echamos limón, a mí no tengo esa herida, a mí me echan limón, a mí no va a pasar nada, pero si el otro, hermanos, le echamos con solo una gotita, hermano, va a empezar a retorcerse. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está la herida, y ahí es donde Dios quiere llegar a sanar, ahí es donde Dios quiere llegar, pero si nosotros lo permitimos, hermano. Porque yo le puedo estar diciendo, hermano, yo me puedo estar desgaleando aquí, puedo estar, hermanos, hasta que estas paredes retumben, hermanos, pero si nosotros no ponemos de cada uno de nosotros, hermanos, aquí podemos pasar, si es posible, todo el año. Si nosotros ponemos, hermanos, cerramos esos oídos espirituales, si nosotros cerramos esas puertas, que no entre la palabra, aquí podemos estar, hermanos, día y noche, y no sucede nada. Pero si nosotros, hermanos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, y que la palabra del Señor, hermanos, la atesoremos y digamos, gracias, Señor, y reconocer, sobre todo, reconocer, hermanos, en qué le estamos fallando, déjenme decirles que somos bienaventurados, porque vamos a recibir la corrección de que está allá arriba. Porque nosotros solo traemos, hermanos, la palabra del Señor, porque el Señor, hermanos, solo pone en cada uno de nosotros, pero de allá de cada uno de nosotros. Sé que todos los que estamos en este lugar, hermanos, es porque venimos con un solo propósito. Porque yo no creo, hermanos, que unos se quieran ir para el cielo y unos quieran irse para el infierno. ¿Cierto, hermano? Todos nosotros queremos ir allá. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que allá abajo, ese infierno, ese azufre, dice que es 7 veces más caliente que el fuego. Es ardiente, hermano. Y nosotros, hermanos, una media cosita que nos cae, nos quemamos, sentimos, hermano, que nos morimos. No digamos allá abajo es más caliente. Y yo sé que ninguno de nosotros, ni mucho menos ninguno de nuestros hijos queremos que vaya allá. Nosotros venimos a este lugar, hermanos, a buscar, no somos perfectos, pero podemos buscar una perfección en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, denle esas palmas al Señor, hermanos, porque mire que el Señor es bueno, hermanos, que día con día nos trae, hermanos, a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos. Aquí, hermanos, en este pasaje de la Biblia, hermanos, nos está hablando, hermanos, para comenzar, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria al Señor. Sabe, amados hermanos, que vamos a ponerle de tema, hermanos, el enemigo de la iglesia. El enemigo de la iglesia, hermanos, nos está diciendo aquí, hermanos, porque estamos, hermanos, en este lugar, y en este lugar, hermanos, y en la vida, hermanos, en cada uno de nosotros vamos a llevar, hermanos, y hay un enemigo que ese hermano no descansa, que ese hermano nos está esperando que usted, hermanos, medio se desvíe y allí lo va a comer. Y con esto me refiero, hermanos, y usted sabe de que nosotros no somos ignorantes a lo que le estoy diciendo, hermanos. Usted sabe de que nosotros tenemos un alma que salvar. Usted sabe, hermanos, que aquí la palabra nos está diciendo y estaremos viendo, hermanos, cómo el Señor nos está alertando, nos quiere que nosotros como cristianos estemos preparados, hermanos, para todas estas, hermanos, podamos decir los dardos que el enemigo le va a tirar a usted y a mí. Hay que ser, hermanos, inteligentes. El enemigo de la iglesia, hermano. Sabe, hermano, que la iglesia, como componen estas 4 paredes que estamos aquí, pero como la compone usted también. ¿Por qué le he puesto, hermanos, el enemigo de la iglesia? Porque tenemos un enemigo, hermanos, de que dice la palabra del Señor, hermanos, que ese, hermanos, no descansa. Cuando usted, hermanos, viene y me dice, pastor, mire, me voy a tomar unas vacaciones por lo menos de unos 15 días. Usted piensa que ese enemigo también se va a ir a las vacaciones. No, ese se va a preparar. Ese va a empezar a armar, a poderlo armar bien, porque de eso se encarga, porque ese enemigo que tenemos es tramposo, y muchos de nosotros también lo tenemos, hermanos, como que él no pasa nada. Y no, hermanos, la misma Biblia nos dice que él es el Dios de este mundo. La misma Biblia nos está diciendo, hermanos, de que él está como león
como el león esperando esa presa, esperando aquello para devorarlo. Y ese dice la Biblia, hermanos, que no viene solo por destruirlo, viene por tres cosas: matarlo, destruirlo, hermanos, y desaparecerlo completamente. Por tres cosas viene ese enemigo, hermanos. Que ese hermano no lo anda, hermanos, teniendo lástima, no le anda teniendo misericordia. Ese se lo va a hacer, hermanos, pedazo, y cuando ya lo vea, hermanos, ese lo vuelve y lo tira. ¿Por qué, hermanos? De eso se encarga ese enemigo. El enemigo de la iglesia, hermanos, nos habla, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, que es el diablo, que muchos hermanos conocen de él. Y no se me haga, hermanos, porque usted sabe quién es él. No se me haga, hermanos, porque sabemos quién es él. Y sabemos también que tiene su poder también. Sabemos que tiene astucia. Sabemos que tiene mañas. Sabemos también que la sabe preparar. Y si no, hermanos, usted no me deja mentir. Mire cómo preparó en el huerto del Edén. Hizo que caera, hermanos. ¿Por qué? Solo por una plática que tuvo con Eva. Esa señora ya sabía lo que el Señor le decía. Ya sabía, hermanos, pero mire cómo se encarga el enemigo cuando le permitió tener esa conversación. Solo con una palabra bastó para que ella empezara a platicar, para que le empezara a decir: no, pero si el Señor dice que de todos podemos comer menos del que está en medio. Viene él, hermanos, con su astucia, y allí mismo en Génesis 3 le empieza a decir: oh, con que Dios te ha dicho que tú no puedes comer de eso, y le dice: ¿sabes por qué? Y ella sigue platicando con él. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque él es bien astuto y saber a dónde él no va a poder entrar. Sabemos, hermanos, de que eran personas, creación de Dios, que él hizo y les advirtió el Señor, pero mira hasta dónde él de tramposo, hasta dónde buscó él de meterse, y hasta que lo logró. Y ahora no digamos con uno de nosotros, si nosotros, hermanos, estamos, como decimos así, entre, como dicen, ¿verdad?, caguama y elote, o como entre que se está cocinando y está así, y le apaga el fuego y no se cocinó. Vamos a ser presa fácil para él. Tristemente, hermanos, estamos viendo un decaimiento, hermanos, en el cristiano, de que están tomando por alto esta palabra, o digámoslo así, están tomando por alto lo que el enemigo puede hacer. Ese puede hacer desastres, hermanos, en familias, en parejas, en niños, en todo. Ese no tiene perdón, ese no tiene, hermanos, misericordia. Ese no crea que le va a estar perdonando, como el Señor a veces, que nosotros cometemos algo y el Señor venimos y nos perdona. No, ese no perdona. Ese hasta que lo va a destruir. Tenemos un enemigo como iglesia. ¿Qué se le viene, hermanos, a la mente a usted cuando oye esta palabra de un enemigo? ¿Usted sabe qué es un enemigo? ¿Usted sabe, hermanos, qué es un enemigo? Y lo hemos vivido, hermanos. El enemigo, hermanos, no es aquel que lo va a abrazar, no es aquel que le va a echar el brazo, que le va a decir: toma, no tiene de comer más. Usted sabe que el enemigo es lo que quiere, verlo destruido. Quiere verlo, hermanos, arrastrado. Quiere verlo, hermanos, que si le costó dejar la droga, quiere verlo nuevamente allí. Que si usted asesinaba, le va a poner nuevamente. Así es el enemigo. No quiere un bien para nosotros, quiere siempre el mal. Y la Biblia nos habla, hermanos, de la luz y las tinieblas. Jesucristo, nuestro Dios, es la luz y Él sigue siendo las tinieblas. Pero muchos, hermanos, todavía quieren andar en las tinieblas. Todavía quieren, hermanos, andar involucrados en las tinieblas. ¿Serán fáciles esas personas para caer en una red o en una trampa que el enemigo? Claro que sí, hermanos, es mucho fácil, hermanos. Pero si usted está puesto, hermano, y usted está fundado, hermanos, déjeme decirle que no lo moverá nada. De que usted todo lo va a ver y va a saber quién es ese enemigo que usted tiene. Porque él, hermanos, se va a vestir, hermanos, como ángel de luz, para poder, hermanos, engañar y para poder, hermanos, entrar a la vida o a la mente. De eso se encarga el enemigo. Se nos viene, hermanos, a la mente el enemigo. Es aquel, hermanos, que no quiere a nadie, aquel que lo quiere ver destruido, aquel que quiere verlo arruinado en la vida, quiere verlo completamente, hermano, destruido.
Déjeme decirle, hermanos, que la iglesia también tiene ese enemigo. Él se mete, hermanos, en la mente, se mete de una forma y quiere, hermanos, ¿por qué? Porque Él quiere destruir la obra del Señor. Porque sabemos, hermanos, que el Señor siempre va a tener eso, hermanos, y todos nosotros, hermanos, por eso el Señor nos ha escogido para que no solo, hermanos, los demás le hagan la guerra, sino nosotros también. Pero ¿cómo usted le va a poder hacer la guerra, hermanos, si está todavía, hermanos, todavía no se ha metido con los dos pies al Evangelio? ¿Cómo usted, hermano, va a venir y va a querer pelear con alguien poderoso? ¿Cómo usted, hermano, va a quererle hacer la guerra a alguien que ni siquiera, hermanos, usted no ha desenvainado esa espada? Va a ser muy difícil, hermano. Ese quiere destruir, hermanos, de todo. No digamos lo que Dios, hermano, ha levantado. Ese quiere destruirlo, hermanos. Y también, hermanos, ese enemigo está organizado. También ese enemigo, hermanos, tiene todo bien planeado, hermanos. Todo lo tiene, hermanos. Tiene metas también. Él tiene metas, hermanos. No lo crean, también Él tiene sus metas, estrategias. Él quiere acabar con toda la obra del Señor. Él quiere acabar con todo lo que se llame del Señor. Él lo quiere hacer pedazo. ¿Por qué? Porque Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo, porque la venida del Señor, hermanos, ya está a las puertas. Y nosotros, usted y yo, tenemos que saber, hermanos, cómo podemos vencer al enemigo. Y la palabra aquí nos dice, hermanos, nos habla bien claro en el comienzo cómo usted y yo podemos vencerlo, cómo usted podemos, hermanos, tener ese cuidado para que no caigamos en esa trampa. Dice, hermanos, que seamos sobrios. Usted entiende, hermanos, que es el sobrio, hermanos. Es aquel, hermanos, que sabe en qué tiempo estamos. Es aquel que sabe dónde está parado. Es aquel que sabe, hermano, muchas cosas. El que sabe en qué tiempo, qué hora, a dónde usted va. Esa seguridad. Ser sobrio, hermanos, es aquel, hermanos, que está alerta, que está pendiente, que está, hermanos, con la mirada, hermanos, viendo por dónde el enemigo va a entrar. Y usted y yo sabemos, hermanos, cómo el enemigo hoy puede entrar a nuestras vidas fácilmente, si usted y yo lo permitimos. Para comenzar, hermanos, con las redes sociales. Usted sabe que allí puede entrar el enemigo. Usted sabe, hermanos, y él se va a encargar, hermanos, de ponerle a usted, de poner, hermanos, en la mente. No, dice, ya no ores, ya oraste el año pasado, ya estuvo, ya con eso está bien llena la batería, ya no necesitas orar. ¿Cree usted que no le va a decir el enemigo así? Claro que le va a decir así el enemigo. Mire lo que le dijo, hermanos, el enemigo. El enemigo le dijo, hermanos, a Eva. No, le dijo, no pasa nada, le dijo. No pasa nada, le dijo. Mira, le dijo, ¿sabes por qué? Le dijo, Dios no quiere que tú no comas de ese árbol, de ese fruto. Es porque ustedes se le van a abrir los ojos, le dijo. Y no pasa nada, ustedes no van a morir, le dijo. Él no quiere que sean como Dios, le dijo. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que tiene una astucia. Y si pudo con Eva y Adán, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar y ser sobrios, hermanos. Y la otra parte que dice, hermanos, ser sobrios y velad. ¿Por qué dice? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor y esperando a quien devorar. Sabe, hermanos, de que él, como le decía, él no va a descansar. Él se encarga cuando usted más se mete con el Señor. Él, hermanos, está, hermanos, allí dando vueltas. Pero si usted es de aquellas personas que se mete en el fuego, se mete en la oración, se mete, hermanos, en los ayunos, déjeme decir, hermanos, que él sale huyendo, porque él es un cobarde. Pero no crea, hermanos, de que solo así se va a quedar, hoy voy por otro. Él espera, si ve, hermanos, debilidad nuevamente, el siguiente mes que viene, ve nuevamente esa debilidad. No crea que él se queda con los brazos cruzados, él vuelve nuevamente a llegar. ¿A qué, hermanos? A poner nuevamente esa trampa. Por eso que muchos cristianos, mucha gente cae, hermanos, de la gracia del Señor, porque dejan, hermanos, que el enemigo
los tome. Es algo, hermanos, triste, pero se ve en este tiempo, en este siglo, se ve, hermanos, ese tiempo, se mira como el enemigo hoy, hermanos, está haciendo de las suyas, se mira como el enemigo, hermanos, está tomando mucha ventaja, tanto como en las iglesias, hermanos, y de todos nosotros, primeramente también del pastor va dependiendo, hermanos, si uno, hermanos, quiere darle entrada al enemigo. Porque ahora, hermanos, en muchas iglesias, digámoslo así, hermanos, están, hermanos, solo como por entretener a mucho pueblo. Están, hermanos, solo por tenerlo allí, hermanos. Están, hermanos, a la expectativa, que si se oyó bien la alabanza, que si se oyó bien la música, hermanos, están, hermanos, enfocados en otra cosa. Pero no les hablan, hermanos, de un infierno, no les hablan, hermanos, de que hay un enemigo que no descansa, solo hablan de prosperidad, hermanos. Hay muchos, hermanos, iglesia, que tiene a un pueblo así, hermanos, que lo tiene, hermanos, solo, como decimos, hermanos, por llenar, hermanos, ese espacio. Y yo sé de que nosotros, hermanos, estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque queremos ser salvos. Estamos aquí, hermanos, porque queremos, hermanos, estar alerta. Estamos aquí, hermanos, porque queremos saber, hermanos, cómo vamos a poder vencer a ese enemigo. Siendo, dice, sobrio y velando. Son dos cosas que nos pide. Pero son dos cosas también que se nos hace muy difícil. Que entra mucho cansancio. Que entra que no puedo. Que entran las excusas. Que entra, hermanos, la debilidad. Y ahí vamos cayendo como cristianos, debilitando, hasta que después, hermanos, usted no se entera ni lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya no lo vimos en la oración. Porque no fue sobrio. Porque usted, hermanos, andaba en otro lado, andaba pensando, andaba en dos pensamientos. Y así no se puede trabajar. Y sabe, hermano, nosotros llevamos una gran responsabilidad en este lugar. Tanto comenzando como el pastor, los diáconos, ujieres, intercesión. Tenemos una gran responsabilidad, usted y yo, para enseñarle al pueblo. Nosotros necesitamos, hermanos, ser de los primeros a estar en este lugar, velando. Ser de los primeros, hermanos, a estar aquí clamando. Porque el adversario dice, anda como león, rugiente, esperando quién se duerme para poderlo atrapar. Es bien fácil de entender, hermanos. Es bien fácil de entender la palabra del Señor. Pero hacerlo, vivirlo, es lo que muchos de nosotros ponemos como excusa. Porque usted y yo lo podemos hacer, hermano. Usted y yo lo podemos hacer de forzarnos un poquito más. Como les decía la otra vez, ¿qué pasa en este año que volvemos a empezar? ¿Volvemos a hacer como era el año pasado? ¿O hoy me voy a esforzar más? ¿O hoy le voy a dar más al Señor? Todo tiene que ser una entrega más, hermano. Porque si no, hermanos, ese adversario, el enemigo que tenemos, para ese va a ser bien fácil de que usted pueda caer en las manos de él. Va a ser bien fácil. Y ustedes saben que caer en las manos de él, ustedes saben cómo lo deja. Decía un pastor, lo dejaba babeado y después lo tira, y hoy voy por otro. Y después lo más terrible, que cuesta levantarse nuevamente. Pero usted, hermano, tiene que tener esa espada desenvainada. Usted tiene que ser, hermanos, aquella persona que esté firme para poderle hacer la guerra a ese enemigo. De usted va dependiendo si usted quiere o quiere seguir viviendo una doble vida, quiere seguir viviendo en el pecado, quiere seguir viviendo encerrado en la idolatría, quiere seguir viviendo en muchas cosas que a Dios no le agrada. Pero nosotros somos entendidos, somos sabios, que entendemos, hermanos, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y quiere que nosotros estemos preparados para cuando ese venga no le pueda hacer nada. Y esta iglesia, ustedes saben, hermanos, que la haya intentado meterse, pero como aquí, hermanos, buscamos la manera de cerrar. Aquí tenemos oradores. Aquí tenemos oradores, hermanos, que no permitimos que entre. Y si imagínense, nos metiéramos todos en ese fuego, hermanos. Le digo que esto temblara, hermano. Le digo que esto, hermanos, usted se quedara sorprendido. Le digo que usted allá afuera viera que esto saliera hasta quizás humo, hermanos, de tantas rodillas que hubiéramos aquí.
Así de fácil, hermano. Buscarle al Señor también no es muy fácil. Entra, hermanos, la pereza. Entra, hermanos, tantas cosas. Pero no queremos que nos hablen, que nos prediquen de esto. Porque no nos gusta, porque, hermanos, no queremos esforzarnos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos esforcemos. Dios quiere, hermanos, que nuestro testimonio, hermanos, Él es el que vaya hablando y que no nosotros vayamos abriendo nuestra boca, sino el testimonio va hablando, hermanos. Porque un cristiano sin oración está muerto, lastimosamente. Un cristiano, hermanos, que no es sobrio, también, hermanos, está presto para caer fácilmente. Nosotros necesitamos, hermanos, meternos más con el Señor. Meternos más, hermanos, de lleno con el Señor. Y esto le hablo, hermanos, en general, pero le hablo más, hermanos, a los ministros que Dios ha puesto alrededor mío. Si no, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a venir a defender esta obra? ¿Cómo nosotros vamos a venir, hermanos, a poner, hermanos, la espalda para que... No, hermanos, no vamos a poder. Vamos a estar debilitados. Como decía aquel, vamos a estar debiluchos. Que en medio, hermanos, una corrección. ¿Sabe qué, pastor? Mejor me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad es muchas veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan. Y Dios nos corrige, hermanos, como un padre corrige a un hijo. Pero eso es lo que muchas veces no nos gusta, hermano. Pero Dios quiere, hermanos, que seamos esos cristianos obedientes, esos cristianos, hermanos, que seamos sobrios, hermanos. Que estemos, hermanos, preparados para lo que el Señor, hermanos, quiere de cada uno de nosotros. Ya el Señor, hermanos, hizo su trabajo. Ahora el Señor, hermanos, está teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Ahora el Señor nos ha dejado a ver si usted y yo, hermanos, vamos a ser, hermanos, como esta gente que lucharon, que pelearon con el enemigo. Todo, hermanos, lo pone, hermanos, el enemigo en una bandeja para que aquel venga y lo vaya a comer, para que aquel venga y vaya a caer fácilmente. Como, hermanos, tenemos que estar, hermanos, velando, cuidando, como aquellos, hermanos, que están en las guerras. Ustedes saben, hermanos, los que están en la guerra no están, hermanos, el coronel, hermanos, él no va a estar, hermanos, durmiendo, le va a decir, ¿saben qué? Hoy cancelamos el culto, no vamos a estar velando, así es que todos a dormir, todos estén ahí. No, el de la guerra, hermanos, es el que está velando, es el que está viendo, juntamente con los que están ahí a la par de él. No importa, hermanos, si solo se ve que pasa una avioneta, él está, hermanos, en alerta, él está pendiente, porque sabe que dice que el enemigo puede entrar cuando menos ellos, hermanos, estén durmiendo. Entonces Dios, hermano, nos habla por medio de su palabra, por medio de este apóstol, hermano, de que usted y yo tenemos que, hermanos, que estar sobrios, tenemos que estar, hermanos, velando como el Señor quiere de cada uno de nosotros, como hacen, hermanos, los que están en guerra, lo que hacen, hermanos, aunque no estén en guerra, ellos están, hermanos. En la guerra, hermanos, están preparados. En la guerra, hermanos, están, hermanos, organizados. Sabe que tienen unos aquí también organizados, cuidando esa base, cuidando ese lugar. Igualmente es un ejemplo, una comparación de nosotros como en este lugar, cuidamos este lugar. Sabemos que es el templo del Señor, pero si dejamos que entre y se filtre en eso que les acabo de enseñar, el trigo, va a ser muy difícil, hermanos, porque se va a meter y es donde el enemigo se mete. ¿Para qué? Para querer destruir la obra del Señor. Y si yo le digo vaya y córtelo, y nosotros, hermanos, no lo dejamos que el Señor lo haga, podemos, hermanos, cortar el trigo y en vez de sacar la cizaña. Fácilmente el enemigo puede entrar. Dijo, hermanos, un general que se llama Sun Tzu, dijo en su obra que el sabio se mantiene alerta en situaciones propicias y en situaciones difíciles, o sea, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, se mantiene, dice, en alerta, porque el enemigo puede atacar en cualquier momento.
Así estamos nosotros, hermanos, en este tiempo, que el enemigo puede entrar fácilmente. Puede ser por las redes sociales, puede ser por nuestra mente. Ahí va a entrar, hermanos, y después, hermanos, vamos a ver, hermanos, como les decía la vez pasada, a ver las cosas diferentes, a ver las cosas mal, a ver, hermanos, de que me cae mal el hermanito, que este no me gusta. Y vamos, hermanos, a hacer a un lado lo que la palabra del Señor nos dice, que la lucha no es contra el hermano, que la lucha que usted va a llevar no va a ser con el que viene llegando, no va a ser esa lucha con aquel que está a la par suya, sino que la lucha va a ser contra las huestes, contra los espíritus malignos que andan alrededor. Esa es nuestra lucha. Y eso es lo que en este tiempo puedo ver, miramos que mucha gente no entiende eso. Mucha gente, hermanos, esa palabra la toma al revés. La guerra la va haciendo, hermanos, con aquel, hermanos, con el hermano. Y no tendría que ser así. La guerra tiene que ser con el enemigo, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, de que en el libro de Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A veces nosotros, hermanos, olvidamos cuán poderoso es el enemigo, con él que tenemos que enfrentar constantemente. Eso nos dice la palabra del Señor, por las tres cosas que le mencionaba. Que el ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que no viene solo para matarlo, no viene solo para hurtar, sino que también a destruirlo. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que estar pendientes, hermanos, lo que ese adversario quiere de usted y de mí. Él no lo quiere ver congregado. Él no lo quiere ver, hermanos. Él lo quiere ver, hermanos, que usted, hermanos, todo lo vea. Que si es el pecado, que usted lo vea bien. Que no pasa nada, como le dijo a Eva. No va a pasar nada si él lo que quiere es que él no quiere que se den cuenta que pueden ser como él. Eso el enemigo se encarga, hermanos, de meter tantas cosas, y él es el que se encarga también de meter la cizaña. Ustedes saben de dónde proviene todo eso, de él viene, dependiendo de él. Él trae eso, él trae esa semilla mala para sembrarla, para poder destruir una iglesia. Para él, hermanos, puede ser bien fácil si nosotros lo permitimos. Comenzando desde los líderes, si nosotros lo vamos permitiendo, para él se le va a hacer bien fácil. Él, hermano, no tiene, hermanos, no tiene cuidado, ese destruye lo que se le ponga enfrente. Si usted y yo, hermanos, lo permitimos. El apóstol Pedro, hermanos, nos alerta ¿qué significa, hermanos, adversario o oponente? Significa diablo. ¿Qué significa diablo? Calumniador, el tentador. Él es tentador, hermanos. Y ustedes saben que en el libro de Mateo, al mismo Señor Jesucristo, cuando andaba en ayuno en el desierto, lo quiso, hermanos, tentar, le quiso poner. Y en el libro, hermanos, de Mateo 4:3, dice, hermanos, que Jesús fue llevado al desierto y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí, hermanos, nos damos cuenta que si hizo eso con el Señor y no cayó, ¿qué no puede hacer con cada uno de nosotros? Dígame usted, hermano. Y él le salió, hermanos, el Señor le salió y no cayó. Y andaba, podemosle decir que andaba en ayuno, andaba hambre, como muchas veces a nosotros nos sucede, que andamos en ayuno, así como usted ayuna, no sé cuántos días, 2, 3, no lo sé, solo el Señor sabe. Pero nosotros tenemos, hermanos, que entender que el enemigo se va a meter de una manera a quererlo ver a usted destruido. Él, hermanos, le va a tentar a usted, va a poner carnada, hermanos, en usted. Él es el acusador, hermanos, de los hermanos. Él es el príncipe de este mundo que controla todos los incrédulos. De eso se encarga él. Y lo vemos, hermanos, como de menos. Solo lo oímos mencionar. Miren, hermanos, yo he visto gente, hermanos cristianos, que dicen: ¿sabe qué? Conmigo ese diablo no va a poder, dice. Pero si no ayuna, no ora, ¿usted cree que va a poder, hermano,
si estamos hablando, mire todo lo que Él puede hacer. No, hermanos. Y nos damos el lujo de gritar si es posible. Ese diablo no va a poder conmigo. Pero si estamos durmiendo, hermanos, no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder, hermanos. Solo nos llenamos, hermanos, nuestra boca, pero no lo hacemos, hermano. Podemos ser esa presa fácil, hermano. Él no va a venir, hermanos, solo por venirlo a abrazar. Él dice que va a venir para matarlo, para hurtar y para destruirlo. ¿Cuáles son, hermanos, las características de este adversario? Él está bien organizado, hermanos, sabe cómo le va a tentar a usted. Una de las tácticas que él le funcionó en el jardín del Edén y que todavía sigue funcionando en este tiempo es cuando nosotros ponemos el oído y comenzamos a platicar con él. Comenzamos a poner nuestro oído y comenzamos a cruzar palabras, y es cuando ahí nosotros, hermanos, comenzamos a caer fácilmente. Esas son las tácticas que él usa. Y ustedes saben que si lo hizo, hermanos, con estas personas que el Señor les dijo no lo hagan, y el Señor hoy nos dice no lo hagan, no le pongas cuidado a lo que te vengan a decir, porque aquí hay de todo, hermanos. Aquí va a venir alguien que le va a decir, ¿sabes qué? Ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Si ya te bautizaste, ya tenés tu salvación. Va a venir y le va a decir, ¿sabes qué? Vístete como tú quieras, fornica todo lo que quieras, al igual no pasó nada. El enemigo se va a encargar de eso, hermano, de meterle todas esas cosas para que usted lo crea, hasta que poco a poco va cayendo. Esas son las tácticas que él usa, y usted sabe de quién proviene todo eso, que va a venir y le va a empezar a decir, ¿sabes qué? No te ves bien con ese manto, ¿sabes qué? Esos zapatos no te lucen, ¿sabes qué? Te ves horrible. Como cristiana me decepcionas, no te miras bien así. Mejor te ves así, mucho mejor. ¿Cómo? Poquito más arriba de la rodilla. Hablamos de las mujeres. No, si no, no pasa nada. Mira que tu marido te va a dejar, mira que esto. Y empezamos a poner cuidado hasta que el enemigo lo logra. Después nosotros, hermanos, todo lo empezamos a ver, hermanos, que todo es cierto. Yo necesito, no pasa nada. Estar en fornicación no pasa nada. Y no, hermanos, él es bien astuto, él es bien inteligente. Nosotros lo que nos creemos inteligente, pero sabe, hermanos, de que nosotros sabemos, pero muchas veces no usamos la manera, hermanos, que debemos de usar para poder enfrentar al enemigo. Ese, hermano, va a hacer pedazo a todo aquel que se le va a poner enfrente. Y en Génesis, hermano, le habló por medio de la serpiente. Allí empezó, hermanos, a envolverse a Eva. Cuando el Señor vino y le habló, ya había pasado y lo había logrado el enemigo. Como muchas veces, hermanos, nosotros permitimos que lo logre, hermanos, en nuestra vida. Y él, hermanos, se va encargando, hermanos, de que usted y yo, hermanos, ya no nos congreguemos, de que usted y yo, hermanos, miremos las cosas mal. El enemigo se va a encargar, hermanos, de ver, hermanos, que todo lo que hacemos, hermanos, a Dios no le agrada. De eso se va a encargar el enemigo, hermanos. Y usted y yo, hermanos, tenemos esa respuesta de lo que el Señor, por medio de su palabra, nos dice. Esas dos, hermanos, armas poderosas que necesitamos para poder enfrentar al enemigo. Si no, hermanos, usted no me venga a decir aquí, hermanos, ¿sabe qué? Yo lo voy a enfrentar si usted no tiene esas dos armas que el Señor, por medio del apóstol, nos está diciendo aquí. Ser sobrio y velando. Esas son, hermanos, la clave para nosotros poder vencer, hermanos, a ese enemigo. ¿Que tiene poder? Claro que sí, hermano. Tenemos, hermanos, que hacernos una pregunta, cada uno de nosotros, si yo soy trigo o soy cizaña, si soy trigo o soy un problema en la iglesia. Por eso estamos, hermanos, aquí. Venimos a este lugar a reconocer nuestros errores. Nosotros, hermanos, si venimos
aparentando algo que no lo somos, primeramente sabemos que a Dios no lo vamos a engañar. Segundo, hermanos, se puede notar. ¿En qué? En nuestras actitudes. ¿Se puede notar en qué? En nuestra mirada. Se puede notar, hermanos, y usted lo sabe de lo que le estoy hablando a usted. Tenemos, hermanos, que ser una iglesia bien disciplinada, hermanos. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, que cuando usted venga, hermanos, desde allá de lejos comience a verse esa lucita que viene alumbrando. Tenemos que ser, hermanos, esos cristianos, hermanos, sinceros y verdaderos con el Señor, y no engañándonos a nosotros mismos. La palabra del Señor, hermanos, es fiel y verdadera. Por eso que el Señor, hermanos, nos habla y nos va a corregir día con día, porque sabe, hermanos, de que la misma palabra del Señor dice que nos congregamos, dice, que nos congreguemos, que busquemos un lugar para poder, hermanos, poder agradar al Señor, y sobre todo poder, hermanos, también tener, hermanos, ese pase. Vamos a tener lucha usted y yo, claro que sí, como la tuvo también Pablo. También habla en la palabra del Señor, hermanos, dice que cuando él iba, hermanos, dice que el enemigo no lo dejó ir. Dice, hermanos, que se le opuso, y ya lo vamos a leer, hermanos. Ayúdenme a buscar, hermanos, una de las razones, hermanos, que nos enseña la Biblia, hermanos, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Lo que nos dice, hermanos, que muchos miran esta palabra, que ni siquiera la quieren escudriñar. La palabra del Señor dice que son, hermanos, palabras inspiradas por Dios. Palabras, hermanos, que vienen, hermanos, a prepararnos, que vienen, hermanos, a ponernos, hermanos, por alerta cada uno de nosotros. Dice, hermanos, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser para toda buena obra. Tenemos que ser, hermanos, esos representantes del Señor. Satanás, hermano, trata de parar la obra de Dios. Satanás, hermano, se va a encargar y él quiere destruir la obra del Señor. ¿Qué, hermanos? Que se destruya la iglesia. Que él, hermanos, se meta, hermanos, a lo más profundo a destruirlo. Eso se va a encargar él. Y usted sabe quién es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, usted sabe quién es. Y el Señor nos manda esa palabra, como la palabra que leyó el hermano José, que le habla a la iglesia y habla también en general a nuestra vida. Desde el comienzo nos está hablando la palabra del Señor por medio de la lectura, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que estar, hermanos, sobrios, tenemos que estar alerta, tenemos que estar, hermanos, preparados para cuando el enemigo empiece a tirar esos dardos. Busque, hermanos, Tesalonicenses 2:18. Aquí vamos a ver, hermanos, lo que Pablo, hermanos, iba y mandaba sus cartas, pero también ahí le dice, hermanos, de que extraña ver sus rostros a los hermanos. Pero aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, hasta dónde el diablo, el tentador, o como se le quiera llamar, hasta dónde instruye para que no lleven la palabra del Señor. Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, dice, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice. Imaginen, hermanos, esos son grandes hombres, que como el enemigo se va a encargar de instruir, de meterse en ese camino para que no pueda llegar esa palabra. Se va a meter, si lo pudo hacer y tiene, hermanos, la cobardía de hacerlo con estos grandes hombres, no digamos con usted y conmigo, ¿cómo puede hacer? Si usted y yo, hermanos,
estamos, hermanos, todavía durmiendo. Si usted y yo, hermanos, usted y yo estamos todavía, hermanos, pensando de que no pasa nada. Si usted y yo estamos pensando, hermanos, de que no, ya le quitó el poder el Señor. No, Él no puede hacer nada con mi vida. No se confíe, hermanos, porque cuando usted se confía, es cuando Él está preparando algo para tirarle a usted. De eso se encarga Él, hermanos. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos al Señor de primero, cuando nosotros tenemos, hermanos, en nuestro corazón al Señor, hermanos, y vamos, hermanos, viviendo esa vida, hermanos, como cristianos, como verdaderos obreros del Señor, hermanos, y no vamos poniendo la mirada, hermanos, en otra cosa, hermanos, pueda lo que venga, hermanos, usted, hermanos, va a seguir caminando en el Evangelio, va a seguir peleando, hermanos, esta obra del Señor, porque esto, hermano, no crea que esta obra es mía. No crea que esta obra, hermanos, que el pastor, a ver, que se cree, que no sé qué, que esas ya son cizañas, hermano, pero aquí no crea que esta obra es mía, esta obra es para hacerme rico, no, esta obra es igual que usted, igual que yo, nosotros tenemos que irla cuidando, porque aquí, en este lugar, podemos, hermanos, encontrar esa salvación, usted y yo, hermanos. Aquí, si usted la cuidamos, usted y yo, hermanos, vamos a ver muchas cosas. Y lo hemos visto, como el Señor, hermanos, hace en medio de su pueblo. Pero esta obra tenemos que cuidarla todos nosotros, hermanos. Pero no la vamos a cuidar, hermanos, durmiendo. La vamos a cuidar, hermanos, poniéndolo firme, hermanos, de pie. ¿A dónde están, hermanos, esos cristianos que vengan hacia mí y me digan, ¿sabe qué, hermanos? Hagamos un ayuno de tantos días en este lugar. Yo sé que si hablamos con el pastor nos puede dar permiso. Yo sé que si hablamos, hermanos, buscamos una manera de cómo llenarnos espiritualmente más. Yo sé de que es algo bueno, pero nadie se acerca. Pero nadie dice, hermano, cuidemos esta obra. Nadie dice, hermanos, velemos. No hay. Entonces, hermanos, si no hay, entonces tenemos como trabajo nosotros como ministros de cuidar este lugar. Tenemos como trabajo, hermanos, como ministros de cuidar en este lugar. De estar pendiente, hermanos, cuando el enemigo quiera meterse. Yo sé que muchas veces no nos gusta cuando nos hablan de orar. Sé que muchas veces no nos gusta cuando nos hablan de ayunar. Porque la carne, eso pide. La carne le pide. Cuando ve esos olores. Pero no le pedimos lo que el Espíritu, hermanos, necesita. No le pedimos al Señor, Señor, yo quiero llenarme más. Quiero ser más espiritual. Quiero, Señor, si es posible, el Señor, por medio de la oración, poder acercarme más a ti. Estamos, hermanos, tan confiados, hermanos, que podemos ser muy fácil para el enemigo. Así como el enemigo, como el león, nos pone de ejemplo a un león. Usted sabe, cuando el león, hermanos, va a cazar algo, ese va despacito, despacito. Y cuando ya la presa, hermanos, empieza a correr, ya él ya se preparó, sabe a dónde le va a atacar, sabe que si se corre por delante le va a caer y le va a tirar, hermanos. Usted sabe a dónde, para que él ya no siga corriendo, lo va a atrapar. Por eso nos pone un ejemplo aquí, hermanos. Fácilmente, hermanos, si nosotros nos descuidamos, podemos caer, hermanos. Tenemos, hermanos, nosotros como gran responsabilidad. El Evangelio, hermanos, tiene que ser predicado de cada uno de nosotros como el Señor lo hizo, como el Señor manda. La Biblia dice, hermanos, en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí no hay excepción de personas, aquí hay para todos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. Pero no le dice solo al pastor, también a nosotros, también a usted le dice, ir y predícale a tu familia, predícale a los amigos, predícale, que usted lleve esa palabra. Nos manda a predicar la palabra del Señor. Que abramos nuestra boca con las palabras que el Señor ponga. Usted le va a predicar. Usted va a hacer que ese familiar que estaba duro, que no lo movía, como esos muros que no los mueve, una palabra que usted lleve, ese lo puede cambiar. Puede hacer lo que él venga, porque estamos a tiempo que su familiar regrese a los caminos del Señor. Pero si nosotros, hermanos, llegamos con un mal testimonio, no, hermanos, peligroso. Hasta uno también se puede fundar ahí en ese muro. Uno puede quedar pegado. Con un mal testimonio, hermanos, usted no llega ni a la esquina.
Con un mal testimonio, hermanos, usted no va a avanzar, no va a hacer que el otro avance. Es muy triste, hermano, pero que Dios nos ayude, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que saber, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, cometemos errores, sabemos que el Señor está amplio en perdonar nuestra vida en cada uno de nosotros. Dice, hermanos, en el libro de Efesios 4, 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy fácil, hermanos, de cómo nosotros podemos meditar y saber fácilmente por dónde puede entrar el enemigo. Airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que si algo pasa, mejor rodearlo. Pero si usted deja, hermanos, que entre más el enojo, hermanos, eso va a ser, hermanos, que le está dando lugar al diablo, al enemigo. Airados, dice, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo vamos a vencer? Siendo sobrios y velando. Saber, hermanos, dónde nosotros estamos parados en este lugar, saber dónde nosotros vamos caminando, saber dónde nosotros, hermanos, para dónde vamos. Porque usted tiene que llevar la misma dirección que todos nosotros. Porque aquí vamos buscando a un solo Dios, hermano. Aquí vamos, hermanos, buscando, hermanos, perfeccionarnos más. Y sabe que el enemigo nos va a meter, hermanos, vamos a pasar tribulaciones y hasta nos va a encerrar en cosas que no nos vamos, hermanos, si nos damos cuenta, vamos a entender. Mire, hermanos, lo que dice, busque Apocalipsis, hermanos, ya para ir terminando, hermanos. Sé que ya se quieren ir, hermanos. El enemigo es bien astuto, hermanos. Se puede meter, pero no tenemos que dar la oportunidad. Apocalipsis, hermanos, 2:10. Gloria al Señor. Aquí el Señor, hermanos, también nos va a hablar por medio de su palabra. Dice, Apocalipsis 2:10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Es muy fácil, hermano. Dice, hermanos, que vamos a tener, hermanos, vamos a padecer. Vamos, hermanos, podemos, hermanos, y aquí nos dice que también, hermanos, nos meterá, hermanos, puede ser que nos vamos a entrar en una cárcel, pero aquí nos está hablando de una cárcel, hermanos, encerrados en aquello que usted, hermanos, no cree. En aquello usted va a estar encarcelado en el pecado. Usted va a estar encarcelado, hermanos, en problemas. Usted va a estar encarcelado, hermanos, de que nada de lo de Dios va a ver agradable. Nada de lo de Dios va a ver usted, hermanos, bueno. Si nosotros permitimos que el enemigo entre a nuestra mente y a nuestra vida. Porque él allí se va encargando de entrar a la mente. Porque de allí, hermanos, va dependiendo lo que sale de nuestro corazón y nuestra mente, hermano. Entendamos, hermanos, que el enemigo es bien astuto. Entendamos, hermanos, de que llevamos una lucha constante. Usted y yo llevamos una lucha constante, y que usted y yo, hermanos, somos esas perlas preciosas delante del Señor, pero el enemigo quiere arrebatárselas al Señor, y esa perla es usted y soy yo. Así es que usted no se crea de menos, usted no sienta que no estoy haciendo nada en esta iglesia, no. Pídale al Señor y siga, hermanos, caminando en el Evangelio, siga luchando, hermanos, porque el adversario, hermanos, está como león esperando a quien devorar. Puede ser, hermanos, que van a venir debilidades, van a venir, hermanos, persecuciones, van a venir, hermanos, problemas, van a venir, hermanos, hasta en la misma iglesia pueden venir, hermanos,
Pero usted no ponga la mirada en el problema. Usted no ponga la mirada, hermanos, en lo que esté pasando. Usted no ponga, hermanos, ni mucho menos ponga la mirada en el dinero, porque eso lo puede sacar de un evangelio, porque eso lo puede llevar al otro camino. No ponga la mirada, hermanos, en lo material de esta tierra. Ponga la mirada en el Señor. Póngase esa armadura, hermanos, y seamos sobrios y velando nos quiere el Señor, porque el adversario dice que Él no está perdonando a nadie, no está perdonando a niños, no está perdonando a jóvenes, no está perdonando, hermanos, a ancianos, a nada. Él se está esperando una oportunidad para que uno de nosotros sea y caiga en esa red. Y aquí la palabra del Señor nos dice, hermano, que Él ha venido para hurtar, matarlo y destruirlo. Y no solo ha venido por una sola cosa, sino que por tres. Y usted sabe hasta dónde podemos llegar si dejamos que el enemigo caiga, que el enemigo entre a nuestra mente, como permitió a Adán y Eva, permitieron que lo que el Señor tenía preparado, Él llegó a destruirlo. Porque Él no se queda quieto, Él no se queda, hermanos. Y usted cree que lo que estamos aquí, hermanos, usted cree que el enemigo está contento de ver lo que tal vez usted podría estar allá viendo una película en Netflix. No, él está enojado porque está viendo que usted ha decidido mejor venir a este lugar a gozarse en la presencia del Señor, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Espero, hermanos, que usted me haya entendido lo que es el mensaje, hermanos, del Señor, que haya entendido, hermanos, las artimañas del enemigo.